Recordaremos que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, cuando iba persiguiendo a la iglesia, el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es darle patadas a un aguijón. O sea, ¿por qué te pones a pegarle a un pico de hierro? O sea, no debes de hacer eso. Y vamos notando en la escritura que realmente perseguía a la iglesia para apresarlos y traerlos a Jerusalén y encarcelarlos. Pero Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Porque quien se mete con la iglesia de Cristo se está metiendo con Cristo mismo. Quien se mete con nosotros se mete en muchos problemas, ¿sí? Y quien deja de pertenecer al cuerpo de Cristo se mete también en muchos problemas. O sea, hay dos maneras de meternos en problemas en nuestras vidas que no es necesario hacerlo. Una es ser contrarios y opuestos al poder de la iglesia, y otra es ser parte de la iglesia pero no tener el peso de la revelación y vivir aislado y asistir a la iglesia pero no pertenecer. De eso hablamos hace 8 días. La iglesia es un lugar al que pertenecemos, no solamente a donde asistimos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos nosotros que ponerlo bien en claro. En Salmo 68, versículos 5 y 6, vamos a encontrar que en el Salmo, bajo el Espíritu Santo, el salmista, para mí en esos dos versículos están manifestados y revelados parte de la potencia y de lo importante que es pertenecer a una iglesia. Ahora vamos a hablar de comunión, perfección y dirección. Digan conmigo: comunión, perfección y dirección. Eso solamente, no sé si me dará el tiempo, pero hay muchos enfoques y provisión que nos trae la iglesia. Pero la comunión, la perfección, la dirección. Ahora tenemos que entender, lo primero, la cobertura. La iglesia da cobertura. Escuchen bien lo que voy a decir. Cobertura no es dictadura. Nunca asocie cobertura con dictadura. La iglesia cuida a través de la comunión, no controla. Entonces el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Quien decide habitar, quien quiera. Quien no quiera, como decía mi abuela, que se lo come el perro. Por eso es bien importante entender de pertenecer. No basta con asistir a la iglesia. Es bueno asistir a la iglesia, no dejando de congregarnos. Es bueno asistir, pero nada como el efecto que viene al pertenecer. La cobertura no es dictadura. Claro que hemos vivido excesos los últimos 20 a 25 años, cuando se comenzó a recobrar la importancia de las coberturas, y cobertura se convirtió en dictadura. Claro que es un gravísimo error. Claro que comenzó con una motivación pura, pero se desvirtuó. Pero la esencia es correcta. Cobertura tenemos que trasladarlo a cuidado a través de la comunión. Eso es cobertura. Nosotros como iglesia damos cobertura a otras iglesias. Entonces, cobertura no es que estamos sobre ellos o que somos más que ellos. Cobertura sencillamente es cuidado a través de la comunión. Eso es cobertura. Por eso todos los que pertenecemos a una iglesia local estamos bajo cobertura. Lo vuelvo a repetir, es decir, estamos cuidados voluntariamente a través de la comunión unos con otros. Eso es lo importante. Ahora, la comunión provee de sentido de pertenencia. Cuando nosotros somos de los que somos un inmaduro en una congregación, siempre va a sentir que no encaja.
hay raíces de espíritu de rechazo. Si me pongo a hablar del rechazo, olvídense que va a ser uno de los temas a tratar el año que viene. Es un maldito espíritu el de rechazo. Y yo he notado, Norma y yo tenemos añitos pastoreando. Este año yo cumplo 29 años pastoreando. En enero cumplo 29 años pastoreando. Y yo me atrevo a decir eso. No tengo todos los años, pero sí en 29 años puedo hablar esto bajo conocimiento de causa. El principal espíritu que desconecta a los santos, a los redimidos por la sangre de Cristo, que los desconecta del poder del Espíritu Santo y de ser eficaces para el reino de Dios, es el espíritu de rechazo. Y el espíritu de rechazo, hay direcciones para ser sanados de ello. Uno es echar ese espíritu voluntariamente en el nombre de Jesucristo, porque hay orígenes de rechazo. Pero otro es, yo intencionalmente me hago pertenecer. No, es que yo no voy ahí porque es como que no. Y miren, quien tiene un espíritu de rechazo, le voy a poner un detalle. Si tú vienes a la iglesia y tú ves un hermano que viene un poco mejor vestido, se bañó, se peinó. Cuando traemos un espíritu de rechazo, vemos a alguien que viste un poco mejor, que tiene un mejor aspecto físico, y damos un paso atrás. Eso es un espíritu de rechazo. Yo sé que muchos están diciendo, yo lo traigo. Ajá. Nos acomplejamos. Y todas esas cosas nos las va desarraigando la comunión en la iglesia. Porque cuando nos vamos dando cuenta de ese hermano que pensábamos, ay, ese hermano se ve así, o sea, hello, y nos damos cuenta que es más corriente que las galletas de animalito. Nos damos cuenta que es la persona más normal, más frágil, con lo que dice la escritura, que somos el poder de Dios en vasos de barro. Somos bien frágiles todos, y nos damos cuenta que somos una familia de gente que éramos unos pecadores, locos, sinvergüenzas, atados por espíritus, que venimos al poder de Cristo, y Dios está trabajando en nosotros. Y cuando descubrimos el poder de la iglesia, el poder de la comunión, entramos bajo cobertura, el cuidado a través de la comunión, y tenemos sentido de pertenencia. ¿Voy bien hasta aquí? Qué introducción más larga hice, ya debería de acabar aquí. El Salmo 68, 5 y 6. Miren la revelación que había ya por el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Dios es Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y en su morada santa. Eso es Dios. Ya está profetizando del poder de la iglesia. Ya está hablando de lo que Dios hace, porque dice Padre de los huérfanos, se está refiriendo a Dios. Pero da una pista y una manifestación desde el Antiguo Testamento de lo que vendríamos a hacer la iglesia. Damos cobertura a los huérfanos y defendemos a viudas. Y no solamente huérfanos biológicamente, que murió papá, mamá o ambos. No, aunque hacemos eso, y la Biblia habla mucho de eso, y estoy loco leyendo sobre eso en la Biblia. Me he leído versículo por versículo, no he podido acabar en una semana. Es increíble el poder de la iglesia, la cobertura que da la iglesia. Y dice, este es Dios y su morada santa. Dios, otra vez vuelve a hablar de Dios, ubica a los solitarios en familia. Entonces ahí nos va diciendo el poder de la iglesia. Saca la orfandad de nuestro corazón. Nos defiende el Señor. No, Dios ubica a los solitarios en familia. A ese versículo habla de la iglesia. Está profetizando la iglesia. Nos ubica a los que nos sentimos solos. Les he contado mi historia. Derramé otra vez lágrimas en la semana,
recordando mi historia. Ya se las he contado 1000 veces, pero los voy a seguir contando toda mi vida. A mí me salvó la iglesia local. Si yo no hubiera pertenecido, si mi mamá no hubiera tenido la inteligencia de la iglesia local, mi padre no era cristiano, era un macho desgraciado que se encontró con Cristo al último y está en el cielo, bendito sea Dios. Pero la mayoría de su vida fue un sinvergüenza, un hombre desubicado completamente, sin el reino de Dios en él. Mi mamá, en una locura de esas que nos pueden pasar a todos, que Dios nos guarde, se enamoró de este muchacho no cristiano y le fue como en feria. Yo sé que muchas muchachas van a decir: oh, si mi vida va a ser que yo tenga hijos y todos sirvan a Cristo, aunque me case con uno cristiano y me pase la historia del pastor Alejandro, lo haré. No sea. Y un día me daban ganas de filmar a mi mamá y decirle: mamá, cuéntales la experiencia a todas las burras que ponen su mirada en quienes no son cristianos. Y mamá tenía unos testimonios. Yo llegué a ver más de un par de veces cómo agarraba muchachas. Cuando yo veía que muchachas se enamoraban de muchachos no cristianos: ay, es que las pompas que tiene pastor, y es bien amable y así. Y yo se las echaba yo a mi mamá. Le digo: mamá, dice, tú échamela, mi hijo. No, las muchachas salían pero temblando y temiendo a Dios de ahí. Bueno, esa es otra historia, pero estuvo bueno. Entonces mi papá golpeaba a mi mamá cuando iba al culto. Y llegó un momento que mi mamá dijo: no, pues este demonio ya estuvo. E hizo un trato con mi padre. Y el trato fue: ok, yo no voy a ir a la iglesia. Después de haber orado y ayunado, no lo dijo así. Mi mamá era una buscadora de la presencia de Dios. Metió la pata, lo entendió y no más. Entonces, nuestros hijos van. Entonces, yo crecí en compañía con mis hermanos. Yo soy el quinto en la familia, nunca hay quinto malo. Mi hermano Salvador, mi hermano Heriberto, mi hermano Jimmy, mi hermano Arturo, que se congrega aquí, que es un colaborador, un siervo aquí en la iglesia. Luego pues no hay quinto malo. Y mi hermana Liz. Somos 6. Toda nuestra niñez fuimos a la iglesia sin papá y sin mamá. Nos salvó la iglesia. Nos salvó la iglesia. Y yo viví, Dios ubica a los solitarios en familias. Eso yo lo viví, a mí nadie me lo va a contar. Por eso tú sabes el aprecio que yo tengo por los maestros de niños. De ahí nace todo el rollo. Yo crecí con una viuda. Yo he vivido esos 2 versículos en toda su magnitud. Yo crecí con una viuda. A los 11 años mi padre se fue con el Señor. Por eso yo amo el ministerio de mujeres con propósito. Por obvias razones no soy yo quien las pastorea. Hay un grupo de hermanas piadosas que lo hacen. Pero ¿cómo yo no voy a amar mujeres con propósito? Norma me acaba de dar un dato que ya son 250 mujeres, viudas, divorciadas, madres solteras. 250 mujeres tenemos en la iglesia. Yo no puedo ministrarlas, yo no debo de ser un consejero a mujeres, pero yo no dejo de orar por ellas. Es que la iglesia local, hermanos, es que no hay cómo decírselos, es una familia. Y si tú no tienes la revelación del peso que es la iglesia local, vas a pagar las consecuencias muy graves. Y no vas a estar ni en comunión, ni vas a ser perfeccionado, y no vas a ser direccionado. Y la iglesia da comunión, perfecciona y direcciona. ¿Sí? Pensé que no iba a llorar, pero sí lloré. ¿Cómo no? Lloro de gratitud. Crecí en un pueblo en Zacapu, Michoacán, una iglesia bautista chiquita. Nos recibieron con tanto amor. Nos amaron tanto en esa iglesia, a mis hermanos y a mí. No hablaban en lenguas, no adoraban chido,
era medio la liturgia era aburridísima, pero el amor no aburre. El amor está sobre la liturgia. ¿Entiendes? Ahora, si le agregas ese amor, ser así como somos nosotros de guapachosos, pues eso se pone más chido, ¿no? Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada santa. Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Eso es la iglesia. Estos versículos hablan de la potencia de la iglesia. Pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. ¿No es lo que nos ha pasado? ¿No hemos sido adoptados por Cristo, conectados en la iglesia? Aquí en la iglesia, en las iglesias locales, en Conquistando Fronteras, Dios trae libertad a través de su espíritu, liberación a través de su palabra, del conocimiento, de la dirección, y nos llena de alegría también. Pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrasada por el sol, en sequía. Y si nos vamos a hacer exégesis de estos versículos, dos versículos, el contexto habla de lo que vendría a ser la iglesia. Y la última parte del versículo nos está hablando, escuchen muy bien, de aquellos que menosprecian la iglesia, congregarse y pertenecer. No basta con ir, hay que pertenecer. ¿Cómo vive? ¿Cómo le llama primero Dios a los que desprecian la familia de Dios? Rebeldes. ¿Y cuál es la consecuencia? Los hace vivir en una tierra árida. No tienen dirección en su vida. Pierden el rumbo completamente. No puedo creer, los minutos que me quedan, y ya sabía que tenía este riesgo. En Hechos 2, 41 y 42 dice así: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Wow. Escucha bien, de esos 3,000, todos los creyentes se dedicaban a, di conmigo, se dedicaban a. Di conmigo, se dedicaban a. Quiere decir que fueron bautizados en una visión. Quien no está bautizado en una visión, quien no persigue una visión, quien no colabora en una visión, no podría decir me dedico a. La visión nos hace sumergirnos en dedicación. La visión nos hace sumergirnos en dedicación. Ahora, yo sé que estoy diciendo esto y algunos se pueden sentir en su interior un poco extraños e incómodos. Tranquilo, para eso estoy enseñando estas cosas bien básicas, para que si tú te das cuenta, pastor, yo soy de los que asisto pero no pertenezco. Hay rechazo que tiene que ser sanado, hay complejos que tienen que salir, y todo eso con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder de la palabra, estando en comunidad, es que la logramos. Mira, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal. ¿Qué hicieron anoche? Cuando le llamo a misa ayer, y cuando menos me manda una historia, le digo, ¿qué están haciendo en jóvenes? ¿Hicieron un pachangón de fin de año aquí? Aquí pusieron presión. Hicieron una fiesta ayer impresionante. Si algunos jóvenes ay, jóvenes, hubo fiesta, sí. Y cuando hablo de fiesta, hubo fiesta. Todos lo pusieron bien bonito. ¿Cuántos estuvieron ayer? ¿Cuántas mesas hubo aquí, misas? ¿Cuánto? 54. Y unos de pie y todo. Había como 700 aquí, o 700 o más jóvenes. Estaban disfrutando, estaban practicando la palabra de Dios. Dice, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal. Es lo que hicieron anoche. A participar juntos en las comidas. Aleluya.
entre ellas la cena del Señor. Hola. Por eso siempre les he dicho, y guárdenlo jóvenes, y guárdenlo los grupos en casa. ¿Hasta dónde puedo convivir? ¿Qué se vale en un grupo en casa, en un grupo conexión? ¿Qué se vale? El ambiente en el que estás, que están desarrollando, ¿termina el ambiente como para hacer la cena del Señor? ¿Sí me explico? Ya cuando dices como que no, entonces cruzaste la línea. Y simplemente en tu conciencia regúlate. ¿Sí? Se dedicaban entre ellos la cena del Señor y la oración, y la oración, y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Noten lo que pasa en la iglesia. La iglesia es un lugar donde se asienta un temor reverente en el corazón. La iglesia es un regulador en nuestro corazón de las locuras que a veces están patinando ahí en nuestra mente. Es el lugar adecuado, es el lugar propicio. Miren, cuando ustedes, yo he ministrado muchos casos jóvenes, obviamente Misa y Caris y el staff de los jóvenes consejeros. Pero cuando hablas con muchos jóvenes, ¿y en dónde estabas ese día que hiciste esa locura? Estaba el sábado en la noche, la reunión, el día que tendrían que estar en comunidad aquí los jóvenes, terminaron haciendo una locura. Fue el día que terminó la chica embarazada del novio que no es cristiano. Pero ella andaba en campaña de evangelismo, queriéndolo traer al reino de Dios, y mejor la agarraron de reinita. O sea, esas locuras, porque no hay ese entendimiento. Ahora dice el 44, otra vez, igual que el 42. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. Lo que vamos a hacer el 29, todos juntos. Se reunían en un mismo lugar y compartían lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Es lo que pasa en Conquistando Fronteras. Yo escucho unas historias de compartir aquí. La iglesia tenemos una partida también de presupuesto para ayudar en casos extremos. ¿Por qué traemos despensa? ¿Por qué estamos creciendo en misiones? El departamento de misiones en Conquistando Fronteras, que es la parte no solamente de enviar gente, sino de cuidar la gente aquí. ¿Por qué? Porque es parte de la iglesia local. ¿Me ayudas, Mike, por favor? Dice más, es que cada versículo puedo hacer. ¿Qué versículos, hermanos? O sea, eso es la iglesia. Somos perdidos, estamos perdidos si no pertenecemos intencionalmente a una iglesia local. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor. No solamente para ver Netflix, se reunían para la cena del Señor. Pregúntate cuando vas a una película o cuando se reúnen a ver Netflix, al último, muchachos, el ambiente espiritual que quedó de lo que viste está como para hacer la cena del Señor. A veces no hay que preguntar, oye, ¿y es malo? Oye, ¿y es bueno? ¿Y qué tanto? Esas preguntas exhiben una inmadurez en tu conciencia. Lo que estoy haciendo en mi grupo Conexión, en los grupos de matrimonios, ¿queda el ambiente como para el último hacer la cena del Señor? Una iglesia funciona por confianza, por integridad. Esto funciona así. El 46, adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas, en grupos Conexión para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Estos días de comida, qué reunión del staff de aquí en Conquistando, qué reunión de eso y qué reunión. Yo veo todas las Insta Stories y digo, ¿dónde está esa fiesta? Y todas son en Conquistando.
en los grupos conexión, que la reunión de esto. Digo, ya, vale, pero qué chido, porque eso es practicar la Biblia. Yo amo la iglesia. Es que somos la única solución a las familias que están rotas, a tus vecinos, a tus familiares. Es la iglesia local. Somos la iglesia local. Dice el 47: todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Dios daba favor con la gente allá, y cada día se agregaban a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Sabes, la gente se agrega. Una iglesia crece cuando hay identidad, cuando estamos en comunión. Una iglesia que solo la gente asiste pero no se compromete es una iglesia que nunca va a crecer. ¿Tú crees que yo voy a ser bobo o tonto como pastor de creer que esta iglesia está creciendo y desarrollando? Bautizamos 700 en este año 2019. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hemos bautizado a 700. Damos gloria a Dios. Yo agradezco a Dios. Pero luego yo pensé, ¿por qué nada más vamos a bautizar 700? El año que viene tenemos que terminar bautizando mínimo 2,000 personas. Gracias por ese amén. Cuando tú trabajas dices amén. ¿Y cómo va a ser eso? Conéctate. Es bien importante que no se da de un día a otro. No esperes, no, si yo voy ahí nadie me pela. Tú sé intencional. Aquí estoy. ¿Cómo eres intencional? Asiste. Ven a un grupo en casa. Ve a un grupo conexión de matrimonios, a un grupo de mujeres en los jóvenes. O sea, no esperes que te busquen, aunque habrá muchos casos, porque somos una iglesia que sí perseguimos a la gente. Pero tú sé intencional. Que haya un encuentro, no solo una persecución. ¿Me explico? Y si alguien va a tomar la iniciativa como familia, tómalo tú. A lo mejor es una familia con raíces de rechazo, que te cuesta trabajo la comunión y no te hallas en una iglesia. Dice, no, yo mejor me voy. Yo estoy pensando en que yo mejor me voy. Así, no, yo mejor me voy. No, tú eres importante en esta iglesia. Yo cuando voy, el otro día estaba viendo un chico que toca el bajo aquí, y yo conozco a Mike, que es el director en la alabanza, y todos los protocolos normales para que quien ministra aquí esté en una sanidad espiritual. Y yo me le quedaba viendo y dije, ¿quién es ese vato que está tocando? No sé ni quién, en mi vida lo había visto. Y pregunté, pues no, ya tiene años aquí. Ya aprendí como pastor a saludarlos a ustedes. Y hola, usted es nuevo. Ya sabes como pastor que no tienes que preguntar, no, ya tengo 5 años aquí conquistando. Ya terminé mi discipulado, ya hice instituto bíblico. Ya digo, ¿y quién es este vato? Es bonito eso también. Es frustrante, pero a la vez es bien bonito. Eso a mí me parte como pastor. Me frustra, pero a la vez yo digo, qué padre que suceden historias como estas. En Hechos 4:23, Pedro y Juan son liberados. Y este versículo, miren hermanos, les prometo, lo leí. Está en la versión 60. Lo leí y me puse a llorar con este versículo. Fue mi versículo en la semana. Tocó mi corazón de una manera increíble. Dice, y puestos en libertad, porque ya no voy a contar el contexto. Puestos en libertad, está hablando de Pedro y Juan. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Sacerdotes y ancianos judíos no les hicieron cosas bonitas, no era el de la iglesia. Vinieron a los suyos. Yo cuando leí vinieron a los suyos,
Mira cómo el Espíritu Santo registra esto. Vinieron a los suyos. Había un sentido de pertenencia. Pedro y Juan, cuando salieron de todos esos rollos que los querían intimidar en lo íntimo, también les decían: paren, paren, no prediquen. Cuando salieron de ahí, vinieron a los suyos. No se fueron a su casa, vinieron a la iglesia y contaron. Tenían confianza en la iglesia local. Tú tienes que perseguir que un día se cumpla en tu corazón. Vinieron a los suyos y contaron. Y los suyos aquí es la iglesia local. Dices: pastor, me siento muy lejos. Siento que estoy muy lejos de ese versículo en mi corazón. Ten paciencia, pero lo único que yo te pido es que seas intencional. Por eso hace 8 días les decía: esa reunión del 29 no es la reunioncilla. Y yo no soy de los pastores: tienen que estar ahí, si no les va a caer el chahuiscle, el diablo los va a atrapar, van a ser unos malditos. No, 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 no. Tú tienes que venir a esa iglesia entendiendo el peso de lo que estoy hablando, de la comunión, de la comunidad, de estar juntos, que ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y nosotros comunicamos aún a las primero no vamos a reunirnos para comunicar a las tinieblas. Le comunicamos a Dios: aquí estamos, tu iglesia, tú eres la cabeza, a ti te amamos, en ti confiamos, de ti dependemos. Mira, hemos hecho una convocación para adorarte. Y aunque no es nuestra intención, el diablo se termina enterando de quiénes somos y a quién pertenecemos, y de la revelación que tenemos de la potencia de la iglesia en nuestro corazón. Hechos 5:42. Cada día en el templo y casa por casa. Qué importante los grupos conexión. Hay muchos de ustedes que no asisten a grupos conexión. Sienten que pueden solos llevar, no, y es que no me da tiempo, es que no me da tiempo, es que cuesta trabajo ordenar el día para hacerse tiempo para un grupo conexión. Pero la mayoría, hay 2 casos porque la gente no se conecta a un grupo conexión. Se los digo, anótenlos. Número 1 es soberbia y otro es rechazo. Nada más son 2. O traes un espíritu de rechazo o traes un espíritu de soberbia. Yo no voy para ahí, yo no necesito, cámara. Habrá casos en los que serán muy especiales. Cuéntanos al equipo pastoral y vamos a ver cómo podemos ayudarte. Para eso estamos. En algunos casos será más sencillo de lo que imaginas, otros casos será más difícil. En Hechos 20:7, el primer día de la semana, o sea, un domingo, nos reunimos con los creyentes locales. Es que habla de reunión. La reunión es que es una familia, para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando, y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Y ahí mismo en el 20, pero fíjate, estaban reunidos como creyentes. El 20 del 35 al 38. Dice Pablo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, miren, también lloré con este versículo y estoy llorando. Se puso de rodillas y oró con todos ellos. Qué escena. Aquí está en Éfeso. En el mismo capítulo 20, el 7 está en Troas, pero de ahí se fue a Éfeso. Se puso de rodillas y oró con ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban.
doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Eran una familia. Ahí llegué de viaje, andaba en otra ciudad. Cuando los hermanos me llevaron del aeropuerto, me abracé con ellos y lloré. Es que somos una iglesia, hermanos. Somos una familia. Mi oración todos los días ha sido que podamos entender el peso de la iglesia local. Tanto que estudié en la semana para no avanzar ni a la mitad. Ya se me acabó el tiempo. Lo que sí, otro pasaje paralelo para aterrizar: Hechos 21, 5 y 6. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos. Si están captando en los versículos el peso de la palabra en Hechos, acompañándonos todos. No eran independientes, con sus mujeres, otra versión dice sus esposas e hijos, todos en familia, hasta afuera de la ciudad. Aquí Pablo ahora está en Tiro, la ciudad de Tiro, y puestos de rodillas en la playa. Otra vez se repite, otro versículo diferente: oramos. La casa de los hermanos que me hospedaron esos días, ayer antes de salir, le dije: ¿podemos practicar ese versículo? Y nos hincamos en su casa y oramos, y la gloria de Dios bajó. En un segundo estábamos envueltos en la presencia de Dios. Pero cuando tú no perteneces, cuando tú rehusas pertenecer, te cuesta trabajo la iglesia. Yo entiendo que a muchos de ustedes les cuesta trabajo la revelación de la iglesia local, pero tienes que ser intencional. Que no sea soberbia lo que te impide bautizarte, y si es rechazo, a ser libre. Porque tú sano, tu familia sana. Tú sabes, el otro día hablaba con unos hermanos, entre los amé, los regañé y todo, pues de eso de regañar como que es mi don, ¿no? Y yo les decía: es que se sienten así porque ustedes son responsables de no ser intencionales. No hallamos lugar aquí, hermano pastor, no hay. Le digo: es que ustedes tienen que ser intencionales. Tienes que involucrarte con las cosas más sencillas. Grupos conexión, en el discipulado. ¿Cuántos han encontrado amigos y amigos de fe en discipulados? En el discipulado ahí es donde fui al mismo encuentro. Hay provisión del Señor y vas encontrando hermanos y hermanas de fe. Por eso cuando hay iglesias que dicen: no se digan hermano porque soy religioso. ¿Qué religioso va a decir hermanos? Claro, yo no le voy a decir a pastor Paco, hermano Paco, le voy a decir Paco. Si yo conozco su nombre, pues ¿para qué le pongo hermano? El hermano Jimmy, yo no le digo hermano Jaime, hermano Jimmy, yo le digo don Jimmy. Yo en respeto, ya me conocen que a los hermanos que pueden ser mis padres les digo don Jimmy. Si tú sabes el nombre de los otros, no les digas el hermano, no. Dile su nombre, y a los que no conoces, diles hermano, hermana. No pasa nada, no es religioso, es santo. Termino con el Salmo 16:3. Rápido, 3 versículos. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Compañero soy de todos los que te temen. También lloré con ese versículo. Lo escribió el salmista y él está adorando a Dios, y de repente cuando leen el contexto del salmo, no tengo tiempo para hablarlo, de repente como que entra en algo raro y dice: para los santos que están en la tierra. Habla de la iglesia, está profetizándonos a la iglesia, dice: y para los íntegros
habla de la santificación por la sangre de Cristo a nosotros. Y es toda mi complacencia. Yo me complazco con la iglesia, está diciendo el salmista. Compañero soy de todos los que te temen. Eso es la iglesia. ¿Qué versículos? Salmo 119, 63. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Porque en la iglesia aprendemos juntos a temer a Dios. El temor de a Dios se aprende en comunidad también. De hecho, yo no conozco, en mi vida personal yo he aprendido a temer a Dios en la comunión íntima con Él, pero aprendo a temer a Dios cuando observo cómo Dios trata. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Y dice, y se restauró el temor en la iglesia, como diciendo, no manches, no, pues hay que andarse por la derecha. Eso hace la iglesia. Y cuando no pertenecemos, nuestros mejores amigos no son cristianos. Si tus mejores amigos no son gente que teme a Dios, no dije que no te juntes con ellos, síguete juntando con ellos, pero no pueden ser. Si tus mejores amigos son gente no cristiana, algo no está funcionando bien en ti. Yo sé que muchos estarán no de acuerdo con lo que digo, pero yo no tengo culpa de su ignorancia del poder de la iglesia local. No estoy diciendo que no hay que tener amigos que no son cristianos. ¿Cómo vamos a alumbrarlos? Claro que hay que ir a tomar café con ellos. Claro que te invitan a la fiesta que ellos hacen. Claro que debes de ir. No participes en lo que ellos participan, pero con gozo ve y que vean a Cristo en ti. ¿Cuántos de ustedes fueron ganados porque alguno de sus amigos, el compadre, se convirtió, dejó de ser un maldito, adúltero, borracho, hijo del maíz, y siguió en comunión contigo y te impactó su testimonio y te salvaste? Levanta tu mano. Miren cuántas manos. Wow, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Seguramente en auditorio ve. Malaquías 3:16. Híjole. Dice así: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Habla de los que temían al Señor, habla otra vez de la congregación. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Eso es la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Los que tememos al Señor y los que pensamos en su nombre. Eso es la iglesia, no te compliques. ¿Temes al Señor? ¿Vives absorbido en tus pensamientos por Cristo? Eres parte de la iglesia. Pastor, estoy frágil en ello. Ven a discipulado. Haz tu tiempo con Dios. Intégrate. Pertenencia, pero debes de ser intencional.